¿Quieres formar parte de la lucha y resistencia cultural? Sintoniza Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Radio Foro Cepa, este programa inaugural que estamos realizando acerca de la historia del Foro Cepa y pues cómo inició esta idea anteriormente con los grupos ASCO y el grupo La Nueva, La Pura Neta, y que posteriormente se tomaría forma, germinaría hacia lo que fue el Foro Cepa, que han de ustedes de saber que es el espacio que se tomó de ocupa de la antigua central camionera y que comenzó este proyecto a través del maestro fundador Jesús Moreno Castellanos, que en el año de 2015, corría el mes de agosto más o menos, cuando él se introdujo a este lugar y comenzó una idea que posteriormente sería quizá uno de los grandes proyectos culturales con que comenzaría el siglo XXI en la historia de la cultura y el arte en Michoacán. Y pues ahí nacería el Foro Cepa. El año anterior nos hemos vuelto a reagrupar después de un evento que se realizó en la Casa de la Cultura, y nuevamente estamos aquí como una germinación, como dice la misma palabra. El cepa es, pues ahora sí que como un corte que está empezando a surgir, es un brote. La cepa es un brote y ese es realmente lo que estamos nosotros representando y haciendo en el arte. Y estamos desde luego resistiendo porque nuestro principal objetivo ha sido siempre que nos reubiquen en un espacio que ha sido la demanda siempre del Foro Cepa desde que se realizó el desalojo en el mes de diciembre del 2016. Fue cuando el ayuntamiento, particulares y la policía municipal desalojó al Foro Cepa, dio una promesa de reubicación y hasta la fecha estas demandas no han sido cumplidas, estas promesas incumplidas por parte de las autoridades municipales de aquel entonces. ¿Quieres formar parte de la lucha y resistencia cultural? Sintoniza Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Me acompañan en este programa inaugural también los compañeros que son parte también de la Comisión de Radio y con quienes comenzamos este proyecto, que es el compañero Asdrúbal Ramírez, Jesús Moreno Castellanos, gracias, nuestro presente. Fundador de Foro Cepa, y Asdrúbal. Azuramaya González. Perdón, el maestro Azuramaya. Muchas gracias, Lalo. Maestro Azuramaya Entonces, González. Es raro que nos confundan, porque aunque el nombre suene igual, somos prácticamente opuestos. Lo que pasa es que como los dos son as, pues ahora sí que dos ases. Azuramaya y Asdrúbal. Sí, quizás sí podamos funcionar como dos haces, pero sí, creo que sí somos bastante diferentes. Igual tenemos muchas similitudes, todos aquí tenemos muchas similitudes, inquietudes que compartimos en común. Y por eso estamos aquí transmitiendo en Radio Foro Cepa. Entonces, ¿nos querías comentar algo, Asdrúbal? No, pues una alegría estar sintonizando o más bien formando parte de la sintonía de este sistema michoacano de radio y televisión. Y pues como bien dice el maestro Lalo, este movimiento que se llama Foro Cepa, que tiene pues dos componentes, digamos, desde un grado etimológico, foro y cepa. Y efectivamente hubo un desalojo y la parte del foro como espacio, como edificio, pues dejó de existir. Pero en estas etapas de reagrupación, de redireccionamiento, de reconformación, pues hacía el análisis que
me gustaría compartir con todo el auditorio que foro también es un grupo de personas que se ponen a discutir sobre un tema. Y no necesariamente tiene que ser un espacio. Entonces, así como CEPA en su momento era Centro de Expresión y Producción Artística, pues también, leídos en sus siglas, pues significa un rebrote. Pues foro, así como significa un espacio, un edificio con ciertas peculiaridades para el espectáculo y la audición, pues también representa a un grupo de personas que comparten opiniones de una forma horizontal sobre un tema en particular. Entonces, pasamos de ser el nombre pasó a ser destino y partió de unos elementos objetivos y sustantivos a convertirse en unos elementos amplios y abstractos. Y por eso el programa también se llama Foro CEPA, porque sigue manteniendo este fundamento de compartir ideas, de hacer análisis en el arte y pues de hablar de estos rebrotes que hay en la cultura y en el arte, pues en nuestra ciudad y en el país mismo. Este programa es muy importante porque va a proporcionar un espacio para el análisis, la discusión de temas relevantes para la comunidad artística, para la comunidad cultural. Y este programa va a permitir que los artistas y los expertos compartan sus opiniones y experiencias sobre los temas culturales y artísticos. Esto va a ayudar a fomentar el diálogo, la reflexión, la crítica y sobre todo volver a replantearnos cuál es la importancia de la cultura en la sociedad. Que la cultura deje de ser un accesorio de ornato a nivel social y nos reconsideremos como que todo ser humano es un ser cultural. Porque de eso vamos a hablar, de los episodios de la cultura en los que somos más humanos. ¿Cómo ven? Excelente, excelente. Grandes comentarios, grandes reflexiones, Asdrúbal. Lo importante, pues, del Foro CEPA, como ya comentamos, es que demos voz, una voz distinta, quizás una voz divergente, una voz quizás también contestataria, como lo ha sido el Foro CEPA y otros movimientos donde hemos estado trabajando, y pues obviamente de los que fundó el maestro Jesús Moreno, ¿no? Que igual le digo Chucho de mucho cariño, y creo que sería bueno hablar un poco sobre cómo inició, cómo germinó el Foro CEPA, ¿no? Si nos quieres comentar algo, maestro Chucho. Pues antes que todo, quisiera agradecer estar aquí en este programa ahorita que estamos tratando de echar a andar. Así como decía el maestro Asdrúbal, que ojalá tenga una gran trayectoria y aparte pueda pues tener una penetración en el público en lo relativo al arte y la cultura en Michoacán, en Morelia en este caso. Bueno, ahorita antes de llegar al programa venía platicando con mi amigo Maya, compañero, que cómo iniciamos en aquellos años del 2016, hace casi más de 7 años, cómo iniciamos, cómo tuve la decisión. Bueno, estuvimos desde 2015, agosto de 2015, y casi todo el 16, así es. Gracias por rectificar. Yo pues me tomé el atrevimiento de penetrar en este lugar, la antigua central, que estaba en un estado pues deplorable y abandonado, y no se le daba ningún uso. Entonces yo dije, este espacio es digno de poder ser albergar a artistas que necesitan espacios en Morelia. En la cultura tienen muy pocas oportunidades los artistas de tener un espacio digno y amplio para desarrollar sus proyectos artísticos. Visité el lugar, poco a poco fui ahondando en él y planeando
limpiando. Otros amigos me empezaron a ayudar. Posteriormente se corrió la voz y ingresaron otros maestros como el maestro Pasalle, con todos sus grupos que él llevaba a cabo en la enseñanza en la Popular de Bellas Artes, y rápido avanzamos para darle uso a este espacio. Claro. Parece muy interesante cómo estos espacios abandonados tienen un hito, una mística para atraer a los artistas. Justo para este programa, pues hicimos una investigación y nos dimos cuenta de que es recurrente cómo espacios abandonados tengan pues una atracción para ser utilizados para el arte, para la cultura, y muchas veces de manera pues extraoficial. Es a lo que se le conoce como el movimiento Ocupa. Y después de este corte vamos a hablar un poco más de otros movimientos similares a los que hubo al Foro Cepa, y cómo este acto, esta actividad de la ocupación artística, pues es importante y forma parte de la cultura del siglo XXI. Sí, y también agregar algo bien importante que ha sido trascendental en la historia de Foro Cepa, que ha sido también una propuesta de transgresión y que va desde la propuesta estética que se refleja en la obra, así como los títulos y los eventos anteriores que vienen desde Grupo Asco hasta la actualidad, aún con los eventos de Foro Cepa, que es esta transgresión que también hace pensar al público, hace pensar a la gente, y que ha sido siempre una crítica y un testigo de su tiempo, esta posición que pues ha hecho en sus eventos Jesús Moreno, y que continúa siendo una propuesta alternativa, y que nos hace pensar porque tiene estos arrojos, tiene estos atrevimientos estéticos muy pocas veces vistos en otras manifestaciones del arte. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Regresamos con ustedes en este evento inaugural de Radio Foro Cepa, y a continuación vamos a escuchar al compañero Asdrúbal Ramírez. Sí, bueno, pues como les comentaba, este programa pues también va a tratar de pues temas artísticos de la actualidad, y uno de esos es pues el movimiento o el fenómeno de el Ocupa con K, para sus finalidades artísticas. Y bueno, pues es que así como el Foro Cepa o los moradores del Foro Cepa se dieron cuenta de que había un espacio ahí inutilizado y que bien podría haber sido aprovechado para cubrir una necesidad, pues tenemos una problemática real, cognoscitiva, que es el tema inmobiliario. Tres de las grandes potencias del planeta en el siglo XXI ya han tenido sus crisis inmobiliarias: la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Y han sido crisis que no han tenido su decrecimiento. Es decir, todavía se mantienen los precios de las crisis inmobiliarias, que de hecho en las últimas 2 décadas han sido 2, la de 2008 y la de 2022. Esto conlleva a que existan muchísimos edificios rentables, utilizables, abandonados. En algún momento se dio a conocer la cifra de que existían 2 edificios abandonados o deshabitados por cada persona que no tenía hogar. Esa frase se hizo eco en la memoria colectiva,
y pareciera ser que fuera una realidad. Pero, queridos amigos, eso no es ninguna realidad. La realidad es que existen 10 edificios deshabitados o abandonados por cada persona sin hogar. Eso en el nivel habitacional, y eso será pues un tema de otro programa, de qué consecuencias tiene eso, pero también a nivel laboral, a nivel productivo, nos damos cuenta de que esto ocurre. Si ustedes se dan una vuelta por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, se darán cuenta de que existen edificios completos que se exponen a la venta, que se exponen a la renta, pero que ya demuestran un deterioro de abandono. Y hay otros que incluso son teatros históricos, cines, talleres, bodegas o cualquier otro que pudiera dar el servicio de arte. Entonces, en realidad, el tema de los espacios, el tema de cómo estamos construyendo las ciudades, pues tiene una problemática que es necesario abordar. Es una problemática real que se necesita abordar. Y personas sensibles, personas con espíritu de lucha, han querido pues resolverlo, sobre todo cuando el abandono es, pues digamos, ya personal. Cuando no existe ninguna persona, ningún individuo que se vea afectado por la ocupación o por el uso de ese espacio, cuando ya estamos hablando o bien de territorios federales o bien de territorios abandonados por completo o bien de territorios que le pertenecen a grandes industrias inmobiliarias que pues son el pelo de un gato. Y uno de estos ejemplos es un edificio conocido como el Chantiolín, que existió en la Ciudad de México durante varios años. El Chantiolín era un edificio de 5 pisos que se encontraba entre las estaciones de metro de Sevilla y Chapultepec. En ese edificio coexistía una comunidad de personas que tenían en el primer piso un restaurante de comida orgánica que funcionaba, toda la cocina funcionaba, por ejemplo, la licuadora tenía una bicicleta que estaba acondicionada como licuadora. Había una bicicleta que estaba acondicionada y hacía como la función de horno, ¿no? Tenían una lavadora que igual tenía su motorcito de bicicleta. Y estaba el restaurantito de comida orgánica, tenía como una especie de galería donde la gente podía vender sus productos artesanales. Yo ahí vendía libros y pues se hacían cada semana o cada día del calendario civil, pues alguna obra de teatro o algún espectáculo, sobre todo musical, en representación. Y en los pisos consecuentes había talleres. Había talleres de organización civil, talleres de equidad de género, talleres de ecologismo, talleres de textil, talleres de plástica, talleres de literatura, de música sí no recuerdo que hubiera, pero en la parte de hasta arriba había un invernadero en donde pues se cosechaba desde jitomate hasta maíz, poquito maíz, la verdad, no dejaba de ser una azotea en la delegación Cuauhtémoc, pero pues digamos que perejil, chilitos, lo que podía dar, ahí estaba. Esta comunidad pues ha sido centro de inspiración para muchas personas a nivel internacional. No obstante, eventualmente pues tuvo un momento de intervención y de desalojo por motivos completamente ajenos al edificio en sí y a las actividades del mismo grupo. Así que hubo varias manifestaciones alrededor del Chantiolín y de lo que impactó
en la Ciudad de México. Si ustedes pueden buscar, todavía hay videos del 2013, 2014, donde afuera del Chantiolín, ya cerrada la avenida, artistas están manifestando se están manifestando por el cierre de este edificio. Sí, yo veo aquí una cosa muy, muy clara, Asdrúbal. Tenemos los contrastes. Lo que ocurre actualmente, y bueno, que ya se venía gestando de administraciones muy anteriores a la actual en la Ciudad de México, en lo que es ahora la alcaldía Benito Juárez, y que es el monstruo inmobiliario, ¿no? Y este monstruo inmobiliario que está pues en manos de acaparadores o de negocios muy, muy fuertes que están haciendo grandes inversiones para pues compra de edificios, de departamentos, etcétera, ¿no? Entonces esto es en contraste con la gente que quiere ocupar espacios para hacer actividades, pero que no siempre esos espacios pues están al alcance o las posibilidades del pueblo. Y esto yo lo veo muy contrastante, por ejemplo, con estos ocupas, que son para hacer actividades culturales, actividades artísticas, que requieren más del apoyo de las autoridades, que requieren más del apoyo de la sociedad civil organizada, en contraste con estos grandes intereses inmobiliarios. Y entonces, llegan, desalojan, desocupan, no les interesa a veces a las empresas o al gobierno escuchar pues estas iniciativas de la gente para poder salir adelante con sus proyectos. Y algo muy evidente que pasó pues fue realmente la historia del Foro Zepa, de cómo fue desalojado, desocupado, no se prestaron las autoridades de ese tiempo a poder tener pues una plática más en forma con nosotros, y pues fue despreciar realmente un proyecto que tenía mucho para dar, un proyecto posible con un gran futuro, porque incluso se planteaba allí mismo, si has de recordar tú, maestro Jesús Moreno, que había este proyecto de la ciudad de las artes incluso, ¿no? Sí, claro. Que era también una propuesta pues que era opuesta a la ciudad administrativa, por ejemplo, ¿no? Que ahora se está retomando otra vez ese proyecto, ese plan con la actual administración municipal de la ciudad administrativa, ¿no? Y que esa ciudad administrativa pues es donde se maneja mucho recurso, etcétera, pero el proyecto que era de la Ciudad de las Artes, que nació con Foro Zepa e iba caminando, pues no tuvo entonces mayor repercusión debido a esta cerrazón de las autoridades de esa época. Entonces es el contraste siempre del poder económico, del poder de dinero, del poder de unos cuantos, de la concentración de capital, contra los proyectos sociales, los proyectos equitativos de bienestar cultural para la sociedad a través de las disciplinas artísticas. Y es así, ahora sí que es la lucha siempre de David contra Goliat. Sí, una lucha que pues de alguna forma nosotros seguimos dando aquí con el apoyo y el estandarte de Jesús Moreno, y seguimos dando y la vamos a seguir dando, porque como ustedes saben se daban 200 talleres en la antigua Central Camionera. 200 talleres, nada más 200 personas tomaban talleres. No eran 200, perdón, una corrección, sí. Había, 200 personas tomando talleres. Ajá. Aparte de las actividades que se realizaban, gente que, digamos, de alguna forma ya estaba ahí trabajando, haciendo, pero también la gente que iba a los eventos, tanto de música, de pintura, de teatro, de performance, de patinaje, etcétera, etcétera. Toda una serie de actividades culturales y artísticas que de alguna forma contribuyeron y aportaron mucho a la sociedad, y que de alguna forma, aunque sí, la Secretaría de Cultura, tanto municipal como estatal, dan cierto apoyo, pues no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente porque hay muchas voces que quieren ser escuchadas, que quieren expresarse, que quieren manifestarse, y es muy importante darles espacio. Entonces, continuamos, regresamos en un corte
Y continuamos con Radio Foro Cepa. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Regresamos al programa Radio Foro Cepa en este evento inaugural que estamos teniendo con ustedes. Y ahora vamos a continuar platicando con el maestro Jesús Moreno. Nuestro compañero Asdrúbal Ramírez se tuvo que retirar ya en este momento debido a sus labores administrativas que está realizando. Y pues bueno, les deja un saludo muy cordial para todos ustedes. El compañero Asdrúbal Ramírez, que ha sido una parte fundamental, un compañero esencial en la construcción de Radio Foro Cepa, porque han de saber ustedes que estamos elaborando este proyecto ya con varios meses de anterioridad hasta llegar a este momento histórico para el Foro Cepa y para lo que ha significado la lucha y la resistencia del Foro Cepa, y que ahora estamos muy agradecidos con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que ha tenido a bien comenzar el proyecto que tenemos ahora con ustedes aquí en los micrófonos de la radio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Maestro Jesús Moreno, estimado compañero, cuando tú iniciaste Ocupa, que estabas tú solo allí con los indigentes, era un espacio lleno de ratas, ratas que estaban carcomiendo allí basura, polvo, Sí. etcétera. Era pues un lugar hosco, ¿no? Un lugar sucio, por así decirlo, que incluso de humedades, de drenajes escurridos. ¿Tú llegaste a imaginar pues el tamaño que iba a tener eso después con el Foro Cepa? Pues la verdad fue sorprendente y fue apasionante conquistar un lugar así. No tenía todavía la plena idea de la magnitud a que iba a darse en ese lugar en unos meses después, ¿verdad? Que se inauguró la que le llamaron el primer salón, donde ahorita está una parte de la policía. Se le puso la galería de Chucho Moreno, ¿verdad? Nomás como tentativa. Así es, la Galería Sí. Jesús Moreno, sí. Eso se inauguró, esa galería, cuando veníamos de hacer una cantinata, que veníamos con un caballo. En ese tiempo no conseguimos burro, y ya traíamos como unas 5 patrullas atrás, ¿verdad? Porque querían que éramos de los maestros. Bueno, sí somos maestros, pero no éramos del magisterio de la CENTE, ¿verdad? Entonces pensaban que éramos esos y no nos violentaron. Pero allí ahí entrando se vio, ahí sí empecé a ver la cantidad de gente que se había reunido y lo que podría llegar a ser más adelante. Eso fue a finales del 15, ¿verdad? Y lo que podía llegar a ser más adelante ese espacio y ocupar todos los pisos, ¿verdad? Entonces sí empecé a prever qué es lo que podría pasar ahí, ¿verdad? Que estaba jalando muchos simpatizantes, muchas gentes que estaban interesadas en tener otra idea del arte en Morelia, ¿sí? Y gente que se inmiscuyó tanto que se ponía a defender como gato boca arriba el lugar, ¿verdad? Yo recuerdo en esos años de trasiglos, estábamos hablando también de primera, segunda década del siglo XXI, y entonces en ese momento histórico estaban los autodefensas. Y tú realizaste un mural temático
respecto a esos días, porque recuerdo que era pues un bello mural donde tú dibujaste allí la catedral y luego allí unos carros que se ve que están allí con autodefensa y todo. Lamentablemente ese mural lo derruyeron, junto con otro mural que se había realizado incluso con apoyo de la Secretaría de la Cultura de Michoacán, que se refería también a cómo están siendo exterminadas las abejas, que son parte importante del ecosistema mundial. Y ese era un mural muy grande que estaba en la parte de la terraza del segundo piso del foro. Entonces, fíjate, ese mural, cómo lo hiciste y lo llegaron a derruir. Y efectivamente, muchas cosas, muchas actividades se llevaron a cabo que a final de cuentas fueron eliminadas, incluso material, obras artísticas, una serie de materiales, de papel, cable, lo que podíamos conseguir con nuestros pocos recursos, ¿verdad? Porque nosotros hasta la luz la agarrábamos de afuera, no la pedíamos, la alquilábamos, no recuerdo cómo estaba la cosa, pero los negocios que circundaban ahí, en esa parte de la terminal, nos llegaron a prestar la luz para los eventos. Se hicieron muchas actividades, se hicieron exposiciones, se hicieron muestras hasta de patinaje, se llevó a cabo performance, había una pequeña biblioteca, hasta se grabó para una película que en el 17 la metieron en el Festival de Cine. Pues una serie de actividades. Siempre había actividad en el espacio. Siempre toda la gente se veía que estaba activa, que estaba muy contenta y que se estaba realizando como artista. Sí, fue verdaderamente impresionante la cantidad de eventos que se realizaron en Foro Cepa, incluso que llegaba allí la Orquesta Sinfónica de Michoacán también para sus ensayos, porque les parecía muy adecuada la acústica que estaba en la parte alta. Y pues también, cómo recordar otros compañeros que venían de otros estados, como el compañero que venía de Toluca. Sí, los Arístides y su grupo de artistas que hicieron unos murales ahí. El maestro Arístides, que es un artista muy reconocido en el Estado de México, allá en Toluca, donde él ha hecho varias exposiciones y eventos, expuesto en galerías, en espacios públicos, y fue parte fundamental, también muy importante pintor del Foro Cepa en esos años. Y muchos otros compañeros que hubo, danzantes, arte del circo, artes, manualidades, ajedrez, mesas de ajedrez, venta de artesanías. Laudería fantástica. Laudería fantástica, esculturas de barro. Grabado, me acuerdo de los talleres de grabado, ¿no? Pintura, siempre, dibujo. Prácticamente, era lo que más... entraba uno al foro y lo primero que veías eran los talleres de grabado. Que tenía algo, y venía gente de las partes interiores de acá del municipio, de las tenencias, venía gente de Capula, Azrual. Sí, Azuramaya. Ay, pero bueno, seguimos recordando Azuramaya. Sigue su presencia aquí con nosotros. No, sí, hubo muchas actividades, incluso hubo un taller de meditación del compañero Nam, aparte del de patinaje, danza contemporánea, si no me equivoco, también danza contemporánea, que es lo que trabajaban. Estuvo el compañero Alan con su grupo de teatro también ensayando ahí, que sigue haciendo pues sus trabajos ahí en el Corral de la Comedia y que sigue apoyando el Foro Cepa. Y así como él y muchos otros seguimos trabajando y colaborando. ¿Por qué exigimos? Por ejemplo, ya tenemos este espacio de comunión aquí en el radio y en otros espacios que nos han abierto las puertas. Pero ¿por qué exigimos un espacio físico? El espacio físico lo exigimos porque tenemos la necesidad de recuperar eso, que son principalmente los talleres y la autonomía
de realizar los eventos, ¿no? De realizar los eventos como nosotros deseamos, como nosotros queremos, con temas poco convencionales o incluso polémicos, que nos gustan así, porque nos gustan que la sociedad se cuestione a sí misma y nosotros cuestionarnos a sí mismos de si estamos haciendo las cosas bien, no las estamos haciendo bien, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué se debe cambiar. Cuestionarnos para crecer como personas y cuestionarnos para crecer como artistas, ¿sí? Por eso sigue la demanda y pues por eso todavía le decimos a la administración actual que tiene una deuda con nosotros. Municipal, a la administración municipal. Sí, gracias por la acotación. A la administración municipal, acotamos, que tiene una deuda con nosotros y esa lucha persiste. Y seguimos con esa demanda y esa demanda va a seguir persistiendo porque la lucha persiste, ¿no? Y digamos, es una contribución que de hecho nosotros realizamos de forma desinteresada, ¿sí? No realmente los talleres, aunque en algún momento se pidió cuota voluntaria, era una cuota, como dice la palabra, completamente voluntaria. Si alguien por alguna circunstancia no la daba, no se le excluía del espacio. Todos los eventos eran de entrada libre, sin ningún costo para para el público, ¿no? Para la gente que iba a, digamos, a verlos, a apreciarlos. Sí, no había lucro en absoluto. Incluso lo maravilloso era que el Foro Cepa, a pesar de no tener recursos, los eventos salían adelante. Y venían incluso hasta extranjeros, como una compañía teatral que hubo de Santo Domingo, Sí. que vino hasta acá y daban un teatro experimental fantástico, ¿no? Lleno de energía, de fuerza, ¿no? Recuerdo perfectamente a esos compañeros de teatro, de ese teatro formidable de Santo Domingo. Bien, pues cerraremos ya este segmento en este momento. Vamos a seguir platicando y también por qué ese sueño interrumpido que hubo de Foro Cepa quizá estaba creando una revolución cultural y nos tuvieron miedo. Regresamos en un momento con ustedes. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Muy bien, nuevamente con ustedes aquí en Radio Foro Cepa. Cuando hablamos pues ahora sí que de esperanzas, de ilusiones cortadas, de promesas incumplidas, cuando está saliendo adelante un proyecto que está siendo apoyado por la ciudadanía, cuando se estaban haciendo transformaciones para los jóvenes en el sentido de que podían ellos encauzar los ocios. Porque una de las cosas que se encontró en la antigua central camionera fueron la pinta, muchos de grafitis, muchos grafiteros. Maestro Jesús Moreno, tú te has de acordar mucho de eso. Sí. Problemas de drogadicción, que incluso pues hubo quienes se incorporaron. Y una cosa maravillosa que recuerdo de esos días es cómo reinterpretaban su arte para hacer un graffiti artístico, ¿no? Entonces, en ese sentido se estaba contribuyendo el foro a que hubiera una reinterpretación de su recreación de ellos y entonces pues se estaban volviendo más artistas en lo suyo, ¿no? Chavos así que incluso pues a las familias les agradaba porque veían pues cómo se estaba ellos pues haciendo tanto talento con esta obra significativa, ¿no? Y que pues eran también, debemos decir, otros momentos de la historia del país también, porque eran otros gobiernos federales, eran otros gobiernos estatales, otros gobiernos municipales. Y entonces el Foro Cepa lo que estaba haciendo en ese momento era sembrar conciencias.
Y este simbrar de las conciencias, me parece, creó temor en esferas institucionales y políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pudiera decir de alguna institución, bueno, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo tantos eventos culturales con el presupuesto que pudieran aportar, y las instituciones, teniendo el presupuesto, no lo hacían o no apoyaban suficiente? Entonces, maestro Jesús Moreno, ¿no era el Foro Cepa también pues una organización que incluso nunca funcionaba el Foro Cepa de manera vertical? Siempre las decisiones, los acuerdos se toman de manera horizontal. ¿No estaba haciendo en ese sentido un cambio el Foro Cepa en la sociedad, maestro Jesús Moreno? Claro que sí, no había categorías, no había niveles, todos trabajábamos al mismo nivel, nos poníamos de acuerdo y demostramos que sí se podía trabajar en grupo, como artistas independientes, y pues se descubrieron muchas cosas en ese tiempo que estuvimos ahí, en este lugar tan interesante en el movimiento cultural en Morelia. Como dice el compañero Maya, que no podemos dejar de retomar este proyecto, esta propuesta, y poder insistir en que podamos ser ubicados o reubicados en otro lugar como se nos prometió. Yo he estado viendo siempre un espíritu que ha permeado y ha estado siempre presente en Foro Cepa, que es como una especie de espíritu anarquista, en el sentido de que el artista no está atado o vinculado a ninguna forma de poder, y sin embargo ha sido solidario con otras manifestaciones, porque también ha habido mucha diversidad en Foro Cepa, y pues esto ha contribuido también a que participe como una organización importante cultural dentro de la sociedad en este nuevo acontecer que está sucediendo con nosotros, Azura Maya. Sí, y como tú comentas, o sea, seguimos trabajando para digamos, provocar, chocar las conciencias, ¿sí? Nosotros tratamos de trabajar, de chocar con las conciencias, obviamente a través de los sentidos, porque pues somos artistas, somos promotores culturales, somos luchadores sociales, y esa es nuestra idea, ¿no? Provocar las conciencias, hacerlas que se autocuestionen y cuestionarlas en sí, a la misma sociedad, a los mismos patrones, a los mismos convencionalismos, ¿no? Que digamos que no son cosas establecidas o monótonas, que se quedan ahí y son inamovibles, ¿no? Pensar que siempre se pueden cambiar, y por eso seguimos haciendo muchas actividades. Hemos hecho varias actividades recientemente, a pesar de que no tenemos ningún apoyo de carácter institucional, económico, ni logístico en este momento, pero seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando, y a través de este espacio Radio Escuchas, pues les vamos a seguir informando de todos los eventos que estamos realizando y vamos a seguir realizando, para que si alguien quiere integrarse, ya sea como público o también como participante, pues las puertas están abiertas, y para que se integren, que conozcan, que vean que siempre hay otra forma de ver las cosas, una forma más original, más crítica, digamos tal vez también controvertida por lo mismo, pero pues una forma valiosa, una forma que vale la pena, algo que va más allá de estas cuestiones, nada más de la cuestión monetaria o cuestión material, ¿sí? Sino lo que hay más allá, porque realmente pues lo que vale la pena en la vida son, digamos, las experiencias, las vivencias, ¿no? Esta cuestión de la convivencia, del hecho de pasar buenos ratos.
pero no necesariamente es pasar puros buenos ratos por pasar puros buenos ratos, ¿no? Sino mucha gente nada más se drogaría, ya sea con drogas legales o ilegales. Sino el hecho de disfrutar el momento, pero también a veces disfrutarlo cuestionándose a uno mismo, ¿no? De alguna forma encontrarle cauce a esas cuestiones que, por ejemplo, a veces llegan a tener algunos jóvenes o hasta yo uno mismo de cuestiones existenciales, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida o de resignificar la vida o resignificar los mismos valores sociales. Estamos llegando ya a la recta final de este primer programa inaugural de la Radio Foro Cepa y quiero mencionar, compañeros, a una persona que también ha sido pilar fundamental, que lo fue en la fundación de Foro Cepa, que comienza con una idea de las artes visuales y después se va a multiplicar maravillosamente a otras disciplinas artísticas. Y él es el maestro Miguel Ángel Rincón Pasalle, que también ha sido un pilar fundamental en la composición de Foro Cepa. Y hasta la fecha todavía él ha estado de los artistas en resistencia. Realmente nuestros puntales siempre lo han sido tanto el maestro Jesús Moreno como el maestro Rincón Pasalle. Y ahora ciertamente, como tú lo estás diciendo, Asdrúbal, Azuramaya, híjole, no. Ahora sí me multas, Maya. Okay. Si quieres, una multa para si Lalo Aguirre. Nada más Maya y ya sí, de cariño. Sí, es que esto de que los dos son híjole, me confunde. Pero bueno, estamos reintegrándonos, compañero Maya, compañero Jesús Moreno, y estamos teniendo la favorable respuesta que no tuvimos anteriormente, ahora, ¿sí? Ahora nos estamos acercando también ya a las instituciones con la bienvenida y el beneplácito que no tuvimos entonces con las administraciones municipales y que nos miraban de reojo las estatales. En esos años estamos hablando del año 2016 a 2017, cuando en el año 2017 se inicia la resistencia con la quema histórica que hace el compañero Emiliano Castro frente a Palacio del Ayuntamiento. Y que aquí es donde él finalmente reúne unas horas y las quema, sí, ¿no? Haciendo un simbolismo de lo que estaba pasando en esos momentos. Pero creo también que en esa quema histórica que hace Emiliano comenzó el camino de la resistencia, que es lo que actualmente nos tiene reunidos. Sí, qué bueno que lo comentas. Creo que sí es bueno comentar lo que dices, que afortunadamente hemos podido lograr un diálogo con la Secretaría de Cultura del Estado y con el gobierno estatal actual, porque anteriormente no se tuvo y que no se tiene con la administración actual del gobierno municipal. Afortunadamente, digamos, hay un diálogo, todavía no ha habido un apoyo así concreto, pero hay esta apertura, ¿no? Hay esa buena disposición de apoyar este proyecto colectivo, que somos muchísimos artistas, no somos nada más nosotros 4 y los que hemos mencionado, sino muchos otros que luego también vendrán en algún momento a platicarnos de su trayectoria, de sus experiencias, de sus propuestas artísticas, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones que son valiosas aquí en Morelia y que vamos a seguir valorando. Así es, Maya. Ya estamos despidiendo este programa. Les agradecemos muchísimo a ustedes, amables radioescuchas, compañeros, que nos hicieron el favor de estar atentos con nosotros. Este es un proyecto que estamos iniciando en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de Foro Cepa. Desde luego vamos a tener varias secciones, vamos a tener comunicación también con el público. Van a estar presentes más compañeros y colectivos, pues son varios los colectivos que integran también a Foro Cepa. Y les agradecemos, nuestro maestro Jesús Moreno. Gracias, muchas gracias por habernos escuchado y le deseamos lo mejor al Foro Cepa.
Maya González. Muchas gracias, Lalo. Pues entonces me despido. Muchas gracias por estar al tanto, por poner su oído aquí en la radio del sistema. Y pues nos despedimos. Muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a su director Sergio Pimentel, también al maestro Monter, director de radio. Y recuerden ustedes, comenzar es fácil, resistir es un arte. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.